Entonces hoy vamos a concluir el ejemplo que habíamos iniciado la sesión anterior. Estábamos partiendo ya de una muestra aleatoria, ¿no? De tamaño n, que se distribuye binomial con parámetros m y p. Normalmente le ponemos el parámetro de la binomial n, pero como ya estamos usando n para el tamaño de muestra, pues por eso le cambiamos la letra. Y m es un número entero conocido, ¿no? Y el único parámetro que no conocemos va a ser este p, y lo que sabemos es que p pues es un número real que es estrictamente mayor que cero, estrictamente menor a uno, por lo menos así lo vamos a tomar, ¿no? Para nuestro ejemplo. Y pues eso quiere decir que p es una variable aleatoria. Bueno, ya en el enfoque bayesiano, ¿no? de esta estadística lo vamos a considerar como que este parámetro p es una variable aleatoria, y lo único que sabemos al principio de esa variable aleatoria es que se tiene que mover entre estos valores. Entonces habíamos discutido que una distribución que es como muy natural utilizar para un caso así es que P tenga una distribución beta con ciertos parámetros alfa 0 y beta 0 que tienen que ser también ya conocidos, ¿no? Para poder ya utilizar este enfoque. Y habíamos platicado que era muy útil que fuera beta porque así los cálculos en este caso particular con la binomial quedan muy sencillos. Ahorita vamos a ver que sí es cierto, ¿no? Pero aparte, porque también la beta tenía un caso particular que era también muy conveniente para ciertas personas, que era cuando alfa 0 y beta 0, los parámetros de nuestra distribución a priori, porque esta sería nuestra distribución a priori, que P a priori fuera una beta. Si hacíamos que alfa 0 y beta 0 fueran ambos 1, platicamos que se recupera la distribución uniforme 0,1, ¿no? O sea, la uniforme sobre todo este intervalo. Entonces, esto pues nos iba a servir si no conocíamos como tal quiénes eran alfa 0 y beta 0, ¿no? O sea, si básicamente no sabíamos nada de nuestro parámetro, salvo que se mueve aquí, ¿no? Y entonces si lo único que sabes es que se mueve aquí y no tienes ninguna información de hacia dónde se carga o qué valores como son más probables que otros, ¿no? Si tiene colas avipesadas o no, si está centrado, no sabemos, si no sabemos así nada que podamos traducir a términos de esta distribución, a términos de estos parámetros, pues lo lógico sería simplemente tomar la uniforme sobre todos los valores que puede considerar el parámetro. Y eso no siempre es posible porque hay distribuciones donde no se puede que sea uniforme porque te queda que no es sobre un intervalo, ¿no? Pero en este caso sí es posible. Y, o sea, deja tú que no sea sobre un intervalo, más bien que no sea sobre un conjunto de longitud finita, ¿no? Porque si ya fuera de longitud infinita, pues ahí sí ya no se puede que sea uniforme, ¿no? También hay formas, ¿no? Como de medio adaptarlo, pero no, así formalmente no se podría, ¿no? Pero en este caso que sí es uniforme, pues sí tenemos siempre esa opción, ¿no? Perdón, que sí es el espacio paramétrico de longitud finita, siempre tenemos esa opción de si no sabemos nada, pues considerarla como que es una uniforme, ¿no? A esto se le llama distribuciones no informativas, pero bueno, vamos a ver un poquito eso a detalle después, pero bueno, solo dejo ahí el comentario. Y pues para los que no se acuerden, pues aquí también ya les había escrito cómo era la función de densidad de esta distribución, de la distribución beta, que ya es lo que vamos a denotar como pi de p, que es nuestra distribución a priori, va a ser esta densidad. Y pues no, era esta constante, que era gamma de alfa más beta, bueno, alfa 0 más beta 0 entre gamma de alfa 0 por gamma de beta 0, que esto es el inverso multiplicativo de la función beta evaluada en alfa 0 y beta 0, multiplicada por esta cantidad que ya depende de P, ¿no? Del valor de P, que es P a la 0 menos 1, a la alfa 0 menos 1, perdón, por 1 menos P a la beta 0 menos 1, y todo esto para los P's que están pues en el espacio paramétrico, ¿no? En este caso entre 0 y 1. Y también ya habíamos discutido cómo podíamos calcular la función de densidad conjunta de nuestra muestra, pero ya condicionada en un valor de P. Entonces, pues era básicamente, ¿no?, lo que hacemos ya desde estadística clásica para calcular la conjunta. Y pues ya habíamos hecho, ¿no?, los cálculos, nos quedaba esta expresión de aquí, nos quedaba esta constante, ¿no?, este producto de coeficientes binomiales que no depende de P, multiplicado por esta cantidad que sí dependía de P, ¿no? Nos quedaba P elevado a la suma por, bueno, la suma de las X por 1 menos P elevado a la N por M. N es el tamaño de muestra y M es el parámetro de nuestra muestra binomial.
¿no? Entonces nos quedaba n por m menos la suma de las x's. Y también habíamos dejado expresada esta función indicadora, que no, que básicamente esto era el resultante de que todas las x's vivieran entre 0 y m, ¿no? Las x's son enteros porque son binomiales. Entonces esto que ya quedaba porque todas las x's tenían que ser mayores o iguales de 0, pero mayores o iguales a m por el modelo, y ya lo podíamos expresar así, ¿no? Como que la más pequeña fuera mayor o igual que 0 y la más grande, que es el máximo, fuera menor o igual a m. Y pues justamente, ¿no? Al final de la clase alguien hacía el comentario de que esta indicadora la podíamos considerar que valía 1, ¿no? Y sí, justamente aquí sí se puede, porque, bueno, en general sí se puede argumentar eso porque pues se supone que esto es como si fueran ya valores observados y esos valores sabemos que van a cumplir esto porque provienen de este modelo, ¿no? Entonces esta indicadora pues siempre va a ser 1 porque esto de aquí siempre va a ser cierto. Aunque solamente la quise dejar al principio del cálculo porque si nosotros lo que quisiéramos fuera estimar m en lugar de estimar p, pues ahí sí nos importaría la información que nos está diciendo esta indicadora, ¿no? Porque ahí sí aparece m. Cuando el parámetro sí aparece en la indicadora, a veces es más conveniente no quitarla, ¿no? Sino dejarla porque también ya te está diciendo dónde debe de vivir tu parámetro. Y aquí en estadística bayesiana eso va a ser de particular importancia porque hay ocasiones en las que la distribución a priori te queda que el verdadero valor del parámetro está entre ciertos valores y la distribución a posteriori te queda que ya está en otros valores, ¿no? En valores más restringidos. Entonces, si no hay que quitar las indicadoras así sin pensarlo un poquito de si conviene o no conviene, porque luego por no dejarlas ya no te queda algo que integre uno o que sume uno, ¿no? Si es discreta, y muchas veces y ya no sabes qué está mal y muchas veces es por eso, porque no consideraste bien dónde tiene que moverse tu parámetro. Pero bueno, en este caso como el parámetro m estamos asumiendo que sí lo conocemos, pues si no, nos vamos a deshacer de esto para que ya no nos estorbe y abajo ya no lo vamos a considerar. Pero bueno, ¿para qué queríamos pues ver cómo era la densidad de la distribución a priori y la densidad conjunta condicionada sobre un valor del parámetro p? Pues porque en estadística bayesiana el método que utilizamos es el teorema de Bayes, ¿no? Y lo que nos decía ese teorema es que la distribución a posteriori del parámetro, dada la información que tenemos en nuestra muestra, se puede calcular como este cociente, como la condicional de la muestra dado el valor del parámetro por la marginal del parámetro, que es nuestra distribución a priori, y todo dividido entre la marginal de la muestra. Pero ¿cómo calculamos esa marginal de la muestra? Pues utilizando la conjunta, que es lo que tenemos aquí arriba, e integrándola con respecto del valor del parámetro, ¿no? Que aquí ya no le pongo p porque p ya lo estamos usando arriba, entonces le pongo t y pi de t y diferencial de t, y si integramos sobre todo los posibles valores de nuestro parámetro, que es el espacio paramétrico, lo que estaríamos haciendo sería marginalizar esta conjunta y entonces ya obtendríamos la marginal pero de las variables de nuestra muestra aleatoria. Entonces ya sin considerar la variable aleatoria que sería nuestro parámetro. Entonces, pues ese solamente es el teorema de Bayes, solo que ya ajustado para distribuciones condicionales de probabilidad. Y entonces, pues para realizar este cociente, pues lo que necesitamos es justamente tomar esto de aquí, que es esto, multiplicarlo por esto de aquí, que es esto de aquí, y eso ya nos daría el numerador. Y para el denominador, lo que resulte de multiplicar eso, tendríamos que integrarlo sobre todo el espacio paramétrico. Entonces suena que va a estar muy complicado, pero realmente no lo es tanto si ya tienes un poquito como de maña. Aunque bueno, ese es el problema, que ustedes apenas tienen que empezar a desarrollar esa maña, pero bueno, para eso son todos estos ejemplos. Y pues lo que primero nos vamos a dar cuenta es que, por ejemplo, pues este producto, ¿no? Desde de los coeficientes binomiales de m en x, pues sí depende de m, sí depende de las x de nuestra muestra, pero pues en este caso tanto m como las x son constantes conocidas, entonces al final de cuentas este producto pues solamente es una constante con respecto a la variable que nosotros ya vamos a considerar lo que nos dé todo esto, ¿no? Que es p. Entonces eso, pues a lo mejor luego sí es útil, a lo mejor no, pero por lo menos lo vamos a escribir todo como que es una constante y vamos a decir que es esa constante, bueno, una parte de esta constante es porque vamos a ver qué más podríamos incluir, ¿no? El punto es que primero pues nos fijamos en lo que sí importa, ¿no? En lo que
sí depende de nuestro valor del parámetro. Entonces, pues de la parte de la conjunta, pues es esto de aquí, ¿no? Es P elevado a la suma por 1 menos P elevado a la M por M, N por M menos la suma de las X, ¿no? Y de la parte de aquí de la distribución a posteriori, cuando la multipliquemos, pues lo que depende de P es esto de acá. Todo esto, de hecho, también la indicadora, ¿no? Entonces, esta indicadora sí no la podemos quitar porque pues nosotros no sabemos cuál es el valor de P todavía, ¿no? Entonces, pues todo esto depende de P, que sería este P a la alfa 0 menos 1 por 1 menos P a la beta 0 menos 1 por la indicadora de que P esté entre 0 y 1. Todo esto es lo que depende de P, que aparece multiplicándose en el numerador de esta fracción. Y también tendríamos que multiplicar por esta constante, ¿no? Esta es gamma de alfa 0 más beta 0 entre gamma de alfa 0 por gamma de beta 0. Eso también hay que multiplicarlo aquí. Pero eso ya no depende del valor de P. Entonces eso también lo vamos a meter como en nuestra constante ya para abreviar las cosas. Y entonces lo que nos faltaba, que era este producto y esta gama, bueno, y estas cosas con la gama, todo eso, que es esto de aquí, vamos a decir que es una constante C para no andarlo escribiendo tantas veces porque pues está muy largo, nos quita espacio. Entonces todo eso lo vamos a renombrar como una constante C y pues esa constante C va a quedar multiplicando a lo que ya habíamos dicho que iba a quedar, ¿no? Que esto sí es lo que nos interesa porque esto es lo que depende del verdadero valor de P. Y ya si al final es necesario sí sustituir la constante, pues ya lo hacemos, ¿no? Pero mientras no sea necesario, pues aquí lo dejamos, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Si manipulamos ahora sí ya todo esto, pues nos queda esa misma constante C multiplicando. Y entonces nos queda P elevado a la suma de las X y nos queda multiplicado por este P elevado a la alfa 0 menos 1. Y entonces si juntamos esos términos nos quedaría P y sumando los exponentes nos quedaría alfa 0 más la suma de las X menos 1. Y si hacemos algo similar con este 1 menos P, al sumar, bueno, con estos dos, al sumar sus exponentes nos quedaría ya ahora 1 menos P elevado a la beta 0 más N por M menos la suma de las X y menos este 1, ¿no? Que aparecía aquí, ¿no? Entonces ya solamente nos queda P elevado a algo por 1 menos P elevado a algo y pues la indicadora no le hacemos nada, ¿no? Sigue quedando la indicadora de que P esté entre 0 y 1. Y bueno, ¿no? Y todo por la constante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Para todavía dejarlo en términos todavía más simples, podemos definir unos nuevos valores, ¿no? Podemos definir un alfa 1. Por eso le puse alfa 0. De hecho, en la clase pasada no le había puesto alfa 0 y beta 0, le había puesto alfa y beta, ¿no? Pero ya cuando ya estaba escribiendo todo esto, pues dije, ay, mira, queda más bonito si lo espero, como que son como los valores iniciales. Y ya luego defino como otros valores, ¿no? Entonces, que ya serían como nuestros valores finales, por decirlo así. Entonces, podemos definir un alfa 1 que sea igual al alfa 0 que teníamos de nuestra distribución a priori, más esta cantidad, ¿no? La suma desde igual a 1 hasta n de las x, que es lo que aparece aquí arriba, ¿no? Y no le incluyo el menos 1 porque, pues si se dan cuenta, en la distribución a priori también quedaba un menos 1, ¿no? Tanto en el alfa 0 quedaba restándole menos 1 y en el beta 0 quedaba también restándole menos 1, ¿no? Entonces, pues como que lo vamos a dejar ahí, a ver qué queda. Pero entonces definimos estas constantes, ¿no? El mismo alfa 0 que teníamos, pero más la suma de las x. Y esto es mayor o igual a alfa 0 siempre porque, pues recordemos cómo son nuestras x. Nuestras x son binomiales y las binomiales viven entre el 0 y m, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, esto sería, esta suma sería igual a 0, que sería si observáramos puros ceros. Y entonces alfa 0 más 0, pues es alfa 0, ¿no? Es igual. Y ya si esta suma, algún menos una de las x tuvo un valor positivo, pues ya la suma es positiva y entonces esto ya es estrictamente mayor a alfa 0. ¿Y por qué es importante que sea mayor o igual que alfa 0? Porque alfa 0 es mayor que 0, ¿no? Eso lo sabemos desde el principio porque es un parámetro de esta beta. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que pues este alfa 1 también va a ser un número mayor a 0, eso va a ser importante ahorita. Y similarmente, podemos definir este otro número, ¿no? A beta 1 le podemos llamar beta 0 más n por m menos la suma de las x. Y esta cantidad n por m menos la suma de las x también es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensarlo, ¿cuál es la máxima cantidad que puede valer esta suma?
Pues pensemos, ¿no? Si por el otro lado la mínima era cuando todas las x's valían cero, pues ahora la máxima sería cuando todas las x's valen m. Y si cada una de las x's vale m, que es posible, al final la suma pues va a ser m más m más m más m más m. ¿Cuántas veces? Pues n veces, ¿no? Porque es el número de observaciones que vamos a tener. Entonces esta suma, en el caso en el que valga lo más grande posible, que sería cuando observamos puros m's, lo máximo que se puede observar en cada una de las x's, valdría n por m, y entonces te quedaría n por m menos n por m y nos daría 0. Entonces, la suma lo más que puede valer es n por m, pero ya esta cantidad n por m menos la suma, lo menos que puede valer es 0. Y lo más que puede valer n por m menos la suma, pues es cuando la suma vale 0 y ya vale n por m. Entonces, esta cantidad pues siempre es una cantidad mayor o igual a 0, la que le estamos sumando a beta 0. Y por lo tanto, pues esto es mayor o igual a beta 0 en general, a veces va a ser mayor, típicamente va a ser mayor, pero puede que llegue a ser igual. Y otra vez, ¿no? Lo importante es que como beta 0 es mayor a 0, pues beta 1 va a volver a ser estrictamente mayor a 0 por la transitividad. Entonces, ¿por qué es importante señalar eso? Pues porque si nos damos cuenta, lo que tenemos ya renombrando nuestras constantes estas, ¿no? Esta nueva alfa y esta nueva beta, pues ya escribiendo todo lo que tenemos aquí arriba, pero pues ya en términos de estas constantes de aquí, pues es que la conjunta, ¿no? Condicionada al valor de P, multiplicada por la distribución a priori de P, nos queda la constante C que habíamos renombrado, multiplicado por alfa 1 menos 1, multiplicado por P a la alfa 1 menos 1, multiplicado por 1 menos P a la beta 1 menos 1, y todo por la indicadora de que P esté entre 0 y 1. Y aquí pues ya se ve muchísimo más compacto y es mucho más trabajable, pero pues más adelante, bueno, ahorita más adelante vamos a platicar porque era importante que estos números alfa 1 y beta 1 fueran mayores a 0, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya definiéndolos de esta forma, queda ya muchísimo más compacto, muchísimo más trabajable. Obviamente no es necesario, ¿no? Podría seguir trabajando con esto, e inclusive podría seguir multiplicándole esto de aquí, ¿no? Explícitamente, pero pues nada más sería como complicarte un poquito la existencia, ¿no? Entonces, digo, al final no es necesario. Y ya hasta el final, pues ya si quieren sustituimos de regreso estos alfa 1, estos beta 1 y si es necesario este C, ¿no? Pero mientras no sea necesario, pues lo dejamos así, que es mucho más manejable y es equivalente. Entonces, lo que es lo que ya tendríamos que hacer, según nuestro teorema de Bayes, para obtener nuestra distribución a posteriori, pues considerar esta fracción y en el numerador pues ya iría esta cantidad tal cual, que es esto de aquí, y en el denominador sería integrar esto, pero en lugar de evaluarlo en P, evaluarlo en, no sé, en otra constante, llamémosla T, ¿no? Que es lo que tengo aquí abajo, integrarlo sobre todo el espacio paramétrico. Y el espacio paramétrico es cuando nuestro valor del parámetro, que en este caso sería T, está entre 0 y 1. Y entonces al integrar esto, pues podemos sacar la constante que no depende de T, ¿no? En este caso no dependería de P, pero aquí abajo no dependería de T. Entonces la podemos sacar como constante de la integral. Y pues ya nada más nos quedaría la integral sobre el espacio paramétrico, que sería la integral de 0 a 1 de t a la alfa 1 menos 1 por 1 menos t a la beta 1 menos 1 diferencial de t. Y también ya nos podemos deshacer de la indicadora, porque cuando ya estamos integrando, pues ya estamos considerando que t es un valor que está entre 0 y 1, y entonces la indicadora de 0 a 1 de t, que también como que uno diría, ay, ahí tendría que ir porque también iba arriba, ya sería 1. Ahí sí ya podríamos asegurar que es S1 por los valores que estamos considerando en nuestro intervalo de integración. Entonces eso sí, pues voy a dejar un comentario un poquito venenoso ahí porque, pues inclusive, ¿no? Uno podría decir, ay, van a quedar ahí cocientes de indicadoras ahí medio raros que luego también en algunos métodos de estadística clásica también quedaban ahí cocientes de indicadoras y cuando uno se podía analizar pues cómo podríamos hablar de eso, pues decías, oye, es que puede quedar cero entre cero y pues ahí qué pasa, ¿no? Y pues como que sí se podría tratar de llegar a una convención de qué se considera que es eso en esos casos particulares, pero pues ya es así como, ay, ¿no? Empezar a llenar huecos, ¿no? Que aparecen en los métodos de ese enfoque. Pues aquí no. Aquí hay una manera totalmente lógica de justificar que la indicadora de abajo sea C1 y fin de la historia, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, pues sería cuando esta indicadora valiera 0, ¿no? La de aquí arriba, pero aquí abajo nunca se nos va a indeterminar nada. Entonces, sí quería dejar ese comentario, ¿no? De que inclusive, ¿no? En la estadística bayesiana ya te libras de esos pequeños detallitos como formales que luego aparecían en la estadística clásica. Pero bueno, ¿no? Es como
un precio por otro, ¿no? ¿Cuál es lo que, pues ya, lo que te sale quitando, por decirlo así, este enfoque, pues que se hace más complicado, ¿no? A hacer los cálculos. Pero bueno, vamos a ver que por lo menos en este ejemplo sí todavía se puede hacer de manera sencilla. En varios, ¿no? Pero ya en ejemplos más sofisticados sí la dificultad crece muchísimo, ¿no? Con comparación a la clásica, aunque tampoco es que con la clásica todos los ejemplos salgan tan sencillos, ¿no? Pero bueno, luego vamos a ver ejemplos más complicados, pero sí quería dejar ese comentario de que pues aquí sí se nos justifica de manera totalmente razonable que la indicadora de abajo desaparezca, entonces nada de que se nos vaya a determinar ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué es por qué? Porque se está realizando esta integral sobre el espacio paramétrico. Y lo que podemos notar es que, pues justo, ¿no? Convenientemente se nos puede cancelar la C que aparecía arriba con la C que aparecía abajo. Y pues ya, ¿no? De una vez por todas nos libramos de toda esta constante que realmente no nos aportaba nada, ¿no? ¿Por qué no nos aportaba nada? Porque no nos decía nada del valor del parámetro, ¿no? Pero pues sí, tal cual se simplifica porque parece multiplicando lo de arriba y multiplicando lo de abajo. Y ya, ¿no? Se hace uno eso. Y entonces, pues ya es que es lo único que tenemos que ver para ya tener la expresión explícita de nuestra distribución a posteriori, pues resolver esta integral. Entonces, esta integral es una que sí se puede ver su resultado de manera entre comillas sencilla, ¿no? Va a haber veces en lo que nos queda abajo, pues sí va a ser ya algo bastante absurdo, ¿no? De resolver. Y ahí pues vamos a tener que utilizar algunas técnicas ahí medio mañosas para darle la vuelta, ¿no? A ese resultado y ya ignorarnos. Y bueno, no ignorarlo, pero ya poder, como calcular el valor de la integral de una manera, pues, sin tener que realizar como tal la integral, ¿no? Pero aquí, pues, de hecho aquí todavía vamos a hacer algo que es básicamente eso que acabo de decir, pero solo que estructurado de forma distinta, porque más bien aquí lo que vamos a hacer es que vamos a notar que esta integral de aquí abajo es una integral muy famosa. ¿Por qué? Porque pues la integral de 0 a 1 de t a la alfa 1 menos 1 por 1 menos t a la beta 1 menos 1, pues es justamente la definición de esta función beta. ¿Cómo se define la función beta de dos valores? Ah, pues la integral de esta función t por 1, bueno, t a la primer valor menos 1 por 1 menos t al segundo valor menos 1 diferencial de t sobre todo el intervalo de 0 a 1, tal cual. Esa es la definición de la función beta, ¿no? Evaluados en este caso en los valores alfa 1 y beta 1. Y pues hay una propiedad de la función beta que nos dice que se puede calcular en términos de la función gamma, que tampoco es que sea como, uy, no, qué padre, porque pues la función gamma tampoco es tan fácil de calcular, ¿no? Solamente si se da la casualidad de que estos valores alfa 1 y beta 1 fueran enteros o que fueran múltiplos enteros de un medio, ahí sí se tienen valores explícitos para la función gamma, ¿no? Pero en otros casos, ahí sí ya no se tienen valores explícitos, entonces típicamente pues tampoco es que esto nos vaya a ayudar mucho. Pero ¿cuál es la ventaja? Que de ya darse cuenta que esto es una función beta o que se puede ver en términos de la gamma, que pues como son funciones que son muy famosas, pues prácticamente cualquier software matemático te va a poder arrojar una buena aproximación de esas funciones con un comando muy sencillo, ¿no? Entonces, pues ya no hay pierde, ¿no? Simplemente aproximas este valor y ya fin de la historia. O bueno, en el caso de que sea uno de los pocos valores que sí se tienen estudiados, pues ya lo sustituyes y fin de la historia, ¿no? Y bueno, para seguir haciendo nuestra teoría, pues lo dejamos ya en estos términos, ¿no? Por ejemplo, en si quieren, que fue como justamente habíamos escrito al principio nuestra distribución a priori, ¿no? En términos de la función gamma. También aquí lo hubiéramos podido escribir en términos de la función beta. Pero bueno, le dejamos en términos de la función gamma para que se vea más divertido. Y entonces, pues ya, ¿no? Si nos damos cuenta de que esto es justamente la definición de la función beta, también por eso es importante conocer esas funciones. Sobre todo la beta y la gamma aparecen mucho en probabilidad. Sobre todo la gamma. La beta no, básicamente solo aparece en esta distribución y por eso se llama función beta, ¿no? Digo, por eso se llama distribución beta, porque justamente aparece la beta. Pero la gamma sí aparece muchísimo, entonces es bueno conocerla. Y bueno, ya utilizando esto, pues cómo nos quedaría ya nuestra distribución a posteriori, pues nos quedaría esta cantidad, ¿no? Que es lo que tengo aquí, p a la alfa 1 menos 1 por 1 menos p a la beta 1 menos 1 por la indicadora de que el valor de p esté entre 0 y 1, ¿no? Es lo que tenemos aquí escrito, y luego dividido por esto, ¿no? Dividido por este cociente,
en términos de nuestra función gamma. Y entonces al dividir por este cociente, pues es equivalente que multiplicar por el cociente al revés, ¿no? Con el de abajo arriba y con lo de arriba abajo, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Entonces simplemente ya lo multiplicamos por gamma de alfa 1 más beta 1 entre gamma de alfa 1 por gamma de beta 1 y ya. Tal cual, esta es la expresión, ya de manera más explícita posible, que tendríamos para nuestra densidad de nuestra distribución a posteriori. Y pues, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta ahora? Que pues justamente, escrito en esos términos, se ve muy claro que es pues prácticamente lo mismo que teníamos al principio. Que es lo único que cambia, que en nuestra distribución a priori, sin considerar la información muestral, los parámetros de esta distribución beta, porque esta era la correspondiente a esta distribución beta, eran alfa 0 y beta 0. Y en la distribución a posteriori, ya considerando la información muestral, pues tenemos exactamente la misma expresión, pero ahora los parámetros ya no serían alfa 0 y beta 0. Ahora los parámetros serían alfa 1 y beta 1. ¿No? Haciendo esa sustitución es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que pues la distribución de nuestro parámetro, ya pensándolo como una variable aleatoria, dado que tuvimos cierta información muestral, o sea, dado que nuestra muestra aleatoria fue exactamente esa observación que nosotros tenemos, pues es una distribución beta con parámetros alfa 1 y beta 1. Y aquí pues sí ya recordamos, ¿no? Oye, y esos parámetros alfa 1 y beta 1, ¿quiénes eran? Ah, pues esos parámetros los habíamos definido aquí, ¿no? Alfa 1 era alfa 0 más la suma de las x's y beta 1 era beta 0 más n por m menos la suma de las x's, ¿no? Donde las x's son los valores de nuestras observaciones. Entonces, pues ya, ¿no? Ya para dejarlo en términos muy elegantes, pues ya decimos nada más esto, o si quieren ponen esto, ¿no? Que ya sería el caso de que es una beta, ¿no? Hacerle como la observación de que es una beta sería pues no sería necesario, pero sería conveniente porque, insisto, ¿no? Si se da el caso en el que te quedan términos de distribuciones que sean muy famosas, pues ya ubicando cuáles son, pues ya puedes utilizar pues la fórmula que haya para la esperanza, para la varianza, ¿no? O si no hay fórmula, pues por lo menos ya en casi todos los softwares estadísticos pues ya vienen programadas, ¿no? Entonces si logras ubicar que es una distribución conocida, pues ya hacer los cálculos con una computadora van a ser todavía más sencillos porque ya van a estar programados en general, ¿no? Para cualquier parámetro que tú quieras y pues ya solamente sería sustituir los parámetros, ¿no? Que tú necesitas, ¿no? Pero bueno, entonces nuestra distribución a posteriori, ¿no? Ya considerando la información muestral, va a ser una beta, donde su primer parámetro va a ser esta cantidad, alfa 1, que es alfa 0, el que teníamos en la distribución a priori, más la suma de las x's. Y el segundo parámetro, que era beta 1, pues va a ser beta 0, que era nuestro parámetro a priori, más n por m menos la suma de las x's. Y bueno, ya que ubicamos que nuestra distribución a posteriori pues nos volvió a dar una beta, pero ya con unos parámetros alterados, pues podemos analizar, ¿no? ¿Por qué no? Pues qué onda con esos parámetros, ¿no? Que nos dieron ahora, ¿no? Con nuestros parámetros a posteriori, por decirlo así. Entonces, pues eso no lo quise decir antes porque... Ah, bueno, y se los había comentado. ¿Por qué era importante, antes de eso, por qué era importante ver que esos eran mayores que cero? Pues porque justamente esta distribución beta lo único que te pide es los parámetros que sean mayores a cero, ¿no? Entonces, si nos hubiera quedado algo que pudiera ser negativo, pues quizás habría por ahí algún problema, a lo mejor es que hicimos algo mal. Pero bueno, como nos dio algo que es positivo, no hay bronca, ¿no? Sí podemos tomar estos valores como los parámetros de una beta, ¿no? Por eso había insistido tanto en ver que eran estrictamente mayores a cero, ¿no? Igual que los alfa 0 y beta 0 que teníamos al principio. Entonces, ahora sí, ¿qué onda con estos parámetros que nos quedaron ahora a posteriori? Pues fíjense, esto es mucho más claro en la Bernoulli, pero también en la binomial se le puede hallar esa interpretación. Acuérdense, ¿no? La Bernoulli es un caso particular de la binomial cuando este número m, en este caso, es igual a 1. Pero, ¿qué nos representan la suma de las x's? Pues primero hay que pensar qué representaría cada una de las x's. Y aquí sí quiero hacer el comentario, solo lo dejé escrito, pero sí lo comento. Eso es si estamos utilizando nuestro modelo como con la interpretación que se supone que tiene que tener nuestro modelo. Porque eso tampoco es absolutamente necesario ya en la práctica, ¿no? A lo mejor en la práctica estás modelando con una binomial algo que
que pues no necesariamente tiene la estructura del experimento aleatorio que se supone que va asociado con una binomial, ¿no? Y es, hasta cierto punto es válido, ¿no? O sea, teóricamente no es lo más correcto, pero se puede hacer y tampoco es que sea un pecado ni nada, ¿no? Bueno, más o menos, pero puede que funcione muy bien un modelo que a lo mejor tiene como ya establecida su interpretación, aunque lo estés usando para modelar un fenómeno que no necesariamente tenga esa interpretación, ¿no? Entonces, eso sí lo quiero aclarar. A partir de ahorita que ya me voy a poner a interpretar los parámetros y todo eso que quieren decir, me voy a centrar en si estuviéramos utilizando el modelo para modelar un fenómeno aleatorio que sí tuviera toda la forma que se supone que tiene un fenómeno aleatorio que se modela con una distribución binomial. Entonces, ¿cuál era eso? ¿Qué representaba una variable aleatoria binomial? Pues recuérdense que en este caso, que es MP, representaba realizar M experimentos Bernoulli, M ensayos Bernoulli independientes, todos con probabilidad de éxito P, y lo que te representaba tu variable que se distribuía binomial MP era el número de éxitos que obtenías al realizar los M ensayos, el número total de éxitos, porque acuérdense, en un ensayo Bernoulli o tienes éxito o tienes fracaso, y entonces ya, ¿no? O sea, cuántos éxitos hay y esa variable aleatoria que te cuenta cuántos éxitos hay en M realizaciones es una binomial MP. Y también se asume ahí que los ensayos Bernoulli son independientes. En caso de que sean independientes, pues ahorita no nos va a importar tanto, pero bueno, o sea, también es necesario, teóricamente es necesario que sean independientes para que sí te dé que sea una binomial, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que voy a utilizar ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que nos representa cada una de estas variables? Pues el número de éxitos que se registraron al realizar M ensayos Bernoulli independientes con probabilidad P. Entonces, y aparte cada uno de esos números de éxitos va a ser independiente entre otro conteo de número de éxitos, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque cada una de estas variables de la muestra tiene esa interpretación, ¿no? Cada una es un número de éxitos que se obtuvo en una realización del experimento que consistía en M realizaciones de ensayos Bernoulli, ¿no? Entonces, o sea, ya haces X1 y te da cierto número de éxitos. Luego X2, vuelves a realizar M ensayos Bernoulli y te da otro número de éxitos y ya es lo que te representa X2. Y así con cada una de estas X's hasta Xn, también en Xn realizas M ensayos Bernoulli y obtienes cierto número de éxitos, ¿no? Entonces, pues ya utilizando esa interpretación, pues que nos representaría la suma de las x's, pues cada xy ya observada nos va a dar un valor entre 1 y m, perdón, entre 0 y m. ¿Qué valor? Pues cuántos éxitos hubo en la realización de esa serie de M ensayos Bernoulli independientes. Entonces, cuando ya consideres la suma de cada una de estas x's, pues va a ser el número total de éxitos observados, pero ya no en una realización de las M de M ensayos Bernoulli, sino ya sobre todas las N realizaciones y cada realización de M ensayos Bernoulli, ¿no? Entonces, en total, ¿cuántos ensayos Bernoulli vamos a andar realizando? Pues el total va a ser justamente n por m. ¿Por qué? Porque vas a hacer n repeticiones del experimento aleatorio y en cada una de las repeticiones del experimento aleatorio realizas m ensayos Bernoulli, ¿no? Entonces, en total estás haciendo esta cantidad de ensayos Bernoulli y cuando consideras esta suma es el total de éxitos, pero ya considerando sobre todo esta cantidad. Uh-huh. Y sí, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, si el primero tuviste un éxito, ¿no? Y en el segundo tuviste dos éxitos, y en el tercero tres, y en el cuarto 20, ¿no? Y así, pues al final cuando sumes todas esas observaciones de cuántos éxitos tuviste, pues sí lo que vas a recuperar es cuántos éxitos tuviste, pero ya en total, ¿no? Les digo, eso es muchísimo más fácil de interpretar y muchísimo más claro en el caso en el que M sea 1, porque ahí sí cada observación, cada XY sí es una sola observación de que hubo éxito o no hubo éxito, ¿no? Que es cuando en lugar de una binomial es una Bernoulli, ¿no? Pero inclusive con la binomial hay que pensarlo un poquito más, pero sí sigue teniendo esa interpretación ya al final hacer la suma, ¿no? Que es el total de éxitos observados, pero insisto, ¿no? Ya sobre los n por m ensayos totales que se están realizando, ¿no? Entonces, esto es lo que representa nuestra suma de las XY. ¿Cuántos éxitos totales tuvimos, ¿no? En nuestra muestra? Y entonces, pues complementariamente, ¿qué va a representar n por m menos la suma de los XY? Pues si quedamos que la suma de los XY era el total de éxitos observados, pues n por m es el total de ensayos que realizamos.
y al total de ensayos que realizamos le estamos quitando el total de éxitos que tuvimos, pues entonces esto va a ser el número total de fracasos observados. ¿No? Toda esta cantidad, n por m menos la suma. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestra estadística, nuestro modelo de estadística bayesiana? Que pues uno tiene que ajustar los parámetros alfa y beta de nuestra distribución beta que teníamos a priori y considerar que la distribución a posteriori va a ser igual a una distribución beta, pero con estos ajustes, ¿no? Te está diciendo, mira, para la distribución a posteriori sí va a ser igual beta, pero en lugar de utilizar solamente el parámetro alfa 0, aquí súmale todos los éxitos que tuviste, ¿no? Agárrate tu parámetro, pero más la cantidad de éxitos totales que hayas tenido, más este número entero, ¿no? Que pues típicamente si nuestra muestra es grande, pues va a ser grande, ¿no? Vas a estar sumándole una cantidad grande a este valor alfa 0, ¿no? Y a beta 1 tampoco lo dejes así igual a beta 0, también agárrate beta 0 y súmale la cantidad total de fracasos que tuviste, ¿no? Entonces, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tiene sentido que se haga eso? Pues vamos a analizarlo justamente con estas grafiquitas que tenemos aquí, sobre todo con la de la izquierda. Entonces, pues aquí hay que pues sacar como nuestro arsenal, ¿no? De datos y de curiosidades y de entendimiento que uno tiene sobre pues las distribuciones de probabilidad más usuales o a lo mejor las que no son tan usuales, pero bueno, ¿no? Aquí sí ya depende muchísimo, ¿no? De qué tanto se hayan empapado, ¿no? En sus cursos de probabilidad, en su curso de probabilidad 1 sobre todo, ¿no? Con detallitos y conocimientos sobre qué onda con las distribuciones y qué representan los parámetros en cada distribución, pero bueno, en particular para esta beta pues lo vamos a explicar con esta imagen que me robé de Wikipedia, así que derechos a quien corresponda. Ah, bueno, antes, ¿no? Estas dos corresponden a funciones de una distribución beta con parámetros alfa y beta, ¿no? Que son cantidades positivas. Y la de la izquierda es la gráfica de las funciones de densidad para ciertos valores del parámetro específicos. Y la de la derecha es la correspondiente gráfica, pero ya en lugar de la densidad, la de distribución. Y pues habrá gente que prefiere interpretar la de distribución, habrá gente que prefiere interpretar la de densidad. Lo más común, según mi experiencia, es que la gente se vaya más por interpretar cómo se comporta la densidad, pero bueno, también se puede interpretar el comportamiento de la distribución. Entonces, primero vamos con la densidad. Pues miren, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tenemos, no? Ahorita olvídense por un momento lo de aquí arriba y nada más siéntense en tratar de ver cómo se comporta esta distribución, beta, alfa como beta, pero cuando se dan estos valores del parámetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos considerar un valor donde ambos parámetros sean chiquitos, ¿no? Donde sean igual, menores a 1, ¿no? Iguales a 0.5, pero no solamente son pequeños, sino que son iguales. Entonces, pues fíjense, ¿no? Esa es la curva de densidad cuando es el color rojo y es esta de aquí, ¿no? Entonces, cuando ambos parámetros son, antes que nada, algo que pasa siempre, ¿no? Cuando ambos parámetros son iguales, que también, por ejemplo, es este caso en el que alfa es igual a 2 y beta es igual a 2, que es esta rosa, pues lo que pasa cuando los parámetros son iguales, y eso se puede probar, no es tan difícil, es que la función de densidad es una curva que es simétrica con respecto a un medio, ¿no? Y fíjense, ¿no? En el rojo, que son iguales, sí es simétrica, y en el rosa, que son iguales, también es simétrica, ¿no? Pero son muy distintas, ¿no? En el rojo, que aparte de que son iguales, son valores pequeños, son valores de hecho menores a 1, que es donde hay que hacer como la división, ¿no? En el rojo, que son valores menores a 1, pues queda así como que abierto hacia arriba, ¿no? Entonces, pues eso que implica automáticamente que las colas de esta distribución son pesadísimas, ¿no? Porque pues vean cómo va creciendo la densidad muy rápido, ¿no? Hacia los extremos, ¿no? Entonces el área aquí pues tendría que ser más o menos grande, ¿no? O sea, el área como de las esquinas que se acumula, que ya es lo que sería la probabilidad, es más grande que el área que se acumula en el centro, ¿no? Entonces, y entre más chiquito te vayas, se van a ir haciendo más abiertas estas colas. Entonces va a ir bajando hacia aquí en el medio y se va a ir abriendo en los extremos, ¿no? Entonces es algo que ocurre. Pero, y aquí no, cuando ya son mayores a 1, ahí pues tampoco es que sea pues, algo despreciable, ¿no? El área que se acumula en los extremos, pero ahí ya la mayor parte del área se acumula en el centro, ¿no? Ahí las colas se hacen más pequeñas, ¿no? Así se dice, ¿no? Las colas de la distribución a la probabilidad de los extremos, ¿no?
Entonces eso es algo que podemos observar. ¿Qué otra cosa podemos observar? Que es más lo que realmente nos va a interesar. Por ejemplo, si alfa es 5, ¿no? Y aquí lo está haciendo con valores todavía pues bastante pequeños para que sí se pueda graficar bien, ¿no? Porque si aquí ya le pusiera alfa igual a 10.000 o así, ya se quedarían gráficas bien exageradas que ya no se alcanzaría a apreciar prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, si alfa es 5 y beta es 1, que es más o menos como decir que alfa es bastante más grande que beta, por decirlo así, pues ¿qué es lo que está pasando? Sería esta gráfica verde. Y fíjense qué es lo que está ocurriendo. Pues si alfa es mucho más grande que beta, ¿hacia dónde se está cargando el área de debajo de esta curva verde? Pues hacia el uno, ¿no? Hacia los valores que son cercanos a uno. Y vamos a ver si se invierte en el otro caso. Por ejemplo, si ahora beta es el que es más grande que alfa, que podría ser aquí con beta igual a 3 y alfa igual a uno, pues ahí los valores que se están cargando más, hacia donde se está cargando más el área, es a los valores cercanos a cero, ¿no? Entonces, como que, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que si alfa es muy grande en comparación con beta, la probabilidad de esta distribución beta-alfa, beta tiende a irse más hacia los valores que se pegan al uno. Y si el que es más grande es beta, como que tiende a irse más hacia los valores que están pegados a cero, ¿no? Entonces eso, quédense con eso en la mente. Y vamos a ver, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Y aquí era también cuando alfa era igual a uno y beta igual a uno, ¿no? Y entonces por eso queda así como abierta, ¿no? Como todavía no alcanza a evitar que se vaya así creciendo como muy hacia arriba. Está ahí curioso, ¿no? Uno tiene que ponerse a graficar más valores para darse una mejor idea. O no solo a graficar, ¿no? También puedes empezar a calcular algunos coeficientes, ¿no? Como que no siempre salen a la mano, pero los puedes tratar de aproximar, ¿no? Puedes calcular pues cómo se comporta la mediana, cómo se comporta la esperanza, la moda, o ya si quieres irte a interpretaciones más de las colas, puedes ver cómo es la varianza, la curtosis, ¿no? El coeficiente de asimetría, el coeficiente de variación, ¿no? Para eso servían todas esas cositas, ¿no? Para analizar justamente cómo se comportan los modelos de probabilidad. Entonces, digo, tampoco es necesario calcularlos todos, ¿no? Ya con simples gráficas ya uno se puede dar bastante idea de cómo se comporta una distribución, cómo van cambiando sus parámetros. Y por ejemplo esta, en la que ya ambos parámetros son mayores a uno, pues ahí sí ya no se va como creciendo, ¿no? En la curva. Ahí sí ya se hace pues más ya de forma como acampanada, como igual está la de aquí. Pero ahí no va a ser simétrica porque ahí beta es más grande que alfa, ¿no? Y entonces, pues justamente concuerda también con esta azul, ¿no? Que si beta era más grande que alfa y también en esta negra que beta es más grande que alfa, pues la probabilidad está cargada, ¿no? Hacia la izquierda está cargada hacia el cero. Y bueno, en esta gráfica pues podríamos, o sea, todo este análisis que estamos haciendo aquí lo podemos también interpretar aquí, ¿no? Justamente, hasta se llega a las mismas conclusiones, solo que pues tienes que interpretarlo de forma distinta, ¿no? No vamos a perder el tiempo poniéndonos a interpretar todo esto, pero bueno, lo incluí por si alguien prefiere ver la de distribución. Creo que con la de densidad es más claro, pero por ejemplo, ¿no? Solamente vamos a analizar pues unas dos. Por ejemplo, ¿no? En esta rosita que era simétrica, la función de distribución pues nos queda también como que se comporta de manera muy, pues sin cargarse mucho, ¿no? Hacia ninguna altura, ¿no? Como que justamente vean, pues va creciendo, creciendo, creciendo y justo en el valor de un medio, en el valor de x igual a un medio, bueno, sí, ¿no? Por decirlo bueno, aquí sería de p, ¿no? En el valor de p igual a un medio, pues justamente alcanza la probabilidad acumulada de un medio, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Justo la mitad de la probabilidad está antes y justo la mitad de la probabilidad está después, ¿no? Que es lo mismo que se podría interpretar aquí, pero ya con el área, ¿no? Y por ejemplo, en una que estaba muy cargada hacia el cero, que podría ser esta negra, pues fíjense, ¿no? Empieza a acumular probabilidad muy rápido, muy, 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 muy rápido. ¿Por qué? Porque la probabilidad que está cercana que de los valores cercanos al cero es más alta que la de los valores cercanos al uno. Entonces, si está cargada hacia el cero, va a empezar a acumular probabilidad muy, 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 muy rápido. Entonces, esta función de distribución va a crecer muy rápido y ya luego pues, ya se va a estabilizar ya de forma más lenta, sintéticamente hacia el uno, ¿no? Este, o por ejemplo, ¿no? Con esta azul que estaba todavía más cargada, pues crece todavía más rápido, ¿no? La probabilidad en los valores cercanos a cero. Pero con una que esté cargada hacia el uno, que podría ser esta verde, pues ahí es al revés, ¿no? Ahí empieza la función de distribución creciendo súper lento porque los valores que están en los valores cercanos a cero
ahí la probabilidad de acumular es muy chiquita, y ya cuando se van aproximando a valores cercanos a 1, ahí sí ya la probabilidad se dispara, ¿no? Ya empieza a acumular rapidísimo, ¿no? Hasta que ya llega al 1, ¿no? Entonces, o sea, lo puedes interpretar tanto desde aquí como desde acá, pero tienes que llegar a conclusiones parecidas, ¿no? ¿Y cuál era la conclusión que realmente es lo que nos va a servir ahorita para interpretar nuestros valores? Pues que si beta era más grande que alfa, ya independientemente de si eran mayores a 1 o menores a 1, ¿no? Eso lo vamos a platicar a lo mejor un poquito más adelante o después tal vez, pero, pero lo más importante era que si el valor de beta era mayor al valor de alfa, la distribución tiende a cargarse hacia el cero, ¿no? Hacia los valores cercanos al cero, son los valores más probables. Y los valores cercanos al uno se hacen menos probables. Y si es al revés, si alfa es el que es más grande que beta, por ejemplo aquí, pues ahí la distribución tiende a cargarse hacia el uno, ¿no? Los valores más probables son los que están cercanos de uno. Y si son iguales, pues ahí se hace simétrica. Y esto también como se interpreta que si no son exactamente iguales, pero ahí como que sí les faltó, ¿no? A lo mejor a estas gráficas poner uno que no fueran iguales, pero que fueran muy parecidos, ¿no? Pero si no son iguales, pero son casi iguales, pues a lo mejor no va a ser exactamente simétrica, pero va a ser muy parecida, ¿no? A una distribución simétrica, ligeramente cargada hacia uno de los dos lados, ¿no? Pero ya no por mucho. Entonces, pues, ¿cómo interpretamos eso? Pero ya para los valores de nuestros parámetros. Entonces, ¿qué onda con lo que nos decían nuestros parámetros? Pues nuestro parámetro ya, ¿no? El que nos arrojaba nuestro modelo bayesiano, nos decía, mira, fíjate, el parámetro alfa de tu nueva beta, súmale todos los éxitos, el número total de éxitos que observaste. Y al parámetro beta, súmale el número total de fracasos que observaste. Entonces, pues imaginemos que se observaron muchísimos más éxitos que fracasos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Entonces, si hubiéramos observado muchísimos más éxitos que fracasos, pues hacia dónde sería razonable que nuestra probabilidad de éxito tendiera, hacia uno o hacia cero. Pues si observamos muchísimos más éxitos, lo lógico sería pensar que nuestra probabilidad de éxito esté más cercana de uno que cercana de cero. Y fíjense lo que pasaría, pues quedaría que nuestro valor de alfa, ¿no? En este caso alfa 1 de nuestra distribución beta, pues quedaría más grande. Bueno, depende también de qué valores iniciales hayas tomado, ¿no? Porque a lo mejor iniciaste con un valor de beta cero mucho más grande que alfa cero, y entonces ahí ya no se cargaría tanto, ¿no? Pero pues típicamente tus valores de la observación van a ser bastante más grandes, ¿no? Que los valores con los que iniciaste, típicamente. O por lo menos en la primera realización del estudio eso prácticamente siempre va a ocurrir. Y entonces, pues lo que te dice es, ¿sabes qué? Si tuviste muchísimos éxitos, haz que este parámetro sea más grande con respecto a este parámetro para que entonces la distribución que obtienes se cargue más hacia uno que hacia cero. Y eso tiene todo el sentido del mundo, o sea, es así tan correcto, ¿no? O sea, te estoy diciendo, entre más ensayos observes, dale más peso al uno, dale más peso de probabilidad a los valores cercanos a uno. Y al revés, si hubiéramos observado muchísimos más fracasos, pues te dice, no, ¿sabes qué? Dale más peso a los valores que están cercanos al cero porque estás observando muchos más fracasos. Y también, si estás observando más o menos una cantidad parecida entre éxitos y fracasos, te va a decir, no, pues sí, dale un poquito más de peso a lo que observaste más, pero que pues sea más o menos equilibrada, ¿no? Más o menos simétrica tu distribución de probabilidades, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo, pero de verdad que todo el sentido del mundo que los parámetros de nuestra nueva beta nos queden así, ¿no? Y es que también inclusive podría darse ese fenómeno que acabo de decir. Imagínate que tú por alguna razón decías, no, ¿sabes qué? Yo pienso que hay mucho más probabilidad de éxito que de fracaso, y entonces yo agarro unos parámetros iniciales que hagan que alfa sea más grande que beta para que se quede cargada hacia uno. Y entonces, ¿y por qué decides eso? Pues tú tendrás tus razones, ¿no? Puede que tengas tu información sólida, ¿no? Digo, para hacer una decisión así de fuerte, pues seguro te vas a tener alguna información muy sólida, ¿no? Y entonces, pues ya, ¿no? Tienes ahí, dices, no, ¿sabes qué? Yo estoy convencido de que se carga más hacia uno por esto y por esto, y pum, tu muestra te dice que hay puros fracasos casi.
Y entonces, ¿qué es lo que te dice tu bayesiana? Pues tampoco te vayas al extremo de, sigo, si realmente tu información a priori, o sea, tenías una información sólida que la respaldaba, porque eso es, o sea, por eso les digo que el paso de la información a priori es bien importante, o sea, para que este enfoque realmente funcione bien desde la primera aplicación, tienes que elegir una muy buena distribución a priori, o en el peor de los casos, elegir una que no sea tan informativa, ¿no? Pero bueno, asumiendo que sí elegiste tu distribución a priori porque tienes una información muy sólida que la respalde, pues lo que te dirá la estadística bayesiana es, pues sí, vas a tener que ajustarla y pues ya te está diciendo la muestra que pues no era como tú pensabas que se cargaba más hacia el uno, sino que parece que se carga más hacia el cero, pero pues ya dependiendo de cuánta observación muestral tengas, ¿no? O sea, de qué tamaño de muestra y de qué tan cargada estaba tu distribución, pero, o inicial, tu distribución a priori, y dependiendo de esas dos cosas, pues puede que a lo mejor, aunque tengas muchos fracasos, no se volte, ¿no? Sí, obviamente va a ser que pues ya se tienda a irse más hacia el fracaso de lo que estaba, pero no se voltearía necesariamente. Podría que simplemente se estabilice, ¿no? Y es que ahí pues ya depende mucho de cómo era tu distribución a priori, qué tan cargada realmente estaba. ¿No? Porque si estaba muy cargada, pues sería porque de verdad que tu información que tenías para calibrar esa distribución a priori tenía que ser muy sólida, ¿no? Entonces, pues como que combina, o sea, la estadística bayesiana directamente no te dice, dale pura credibilidad a la muestra, ¿no? Te dice, no, pues hay que ver, ¿no? Depende de cada caso a qué tanta credibilidad sobre la información a priori le tienes que dar a la muestra, ¿no? Y es que eso ya involucra muchas cosas, ¿no? Si tu tamaño de muestra es gigantesco, pero así gigantesco, pues ahí sí típicamente te va a decir, no, ¿sabes qué? O sea, si tú pensabas que estaba cargada hacia el éxito, ¿no? O sea, tenías algo así, ¿no? Alfa igual a 5 y beta igual a uno y pues ahí estaba cargadita y simpática, ¿no? Pero pero observaste, tuviste una muestra de tamaño eh, de 10.000, ¿no? Bueno, supongamos que es una Bernoulli, ¿no? Para que no meternos en cuánto vale M y así, ¿no? Eran Bernoulli si tuviste una muestra de tamaño de 10.000 y observaste 8.000 fracasos, no, pues ahí sí ya se te va a voltear, pero de manera absurda, ¿no? O sea, ahí sí ya, olvídate de que alfa cero valía 5 y beta uno valía uno, no, ahí sí ya te va a quedar volteadísimo el asunto y te va a quedar que beta uno va a valer 8.001 y alfa uno va a valer 2005 y ahí sí te va a quedar cargadísima, pero exageradamente cargada hacia cero, ¿no? O sea, pero solamente pues, en un caso tan exagerado en el que tus parámetros iniciales eran chiquitos y tu muestra era gigantesca, ¿no? O sea, ahí sí ya depende mucho, porque si tienes una muestra que no sea tan gigantesca, por más que hayas observado casi puros fracasos, pues a lo mejor ya no se carga tanto, ¿no? Ya depende, ¿no? Les digo, depende muchísimo de cuáles son los parámetros con los que inicias y insisto, ¿no? O sea, por eso es tan crucial ese paso de la distribución a priori, hacerlo bien, porque que vamos ya después en ejemplos ya creo que más computacionales vamos a ver algunos interesantes, ¿no? Como qué retos presenta hacer eso, cómo se soluciona, ¿no? Pero sí, o sea, si tu distribución a priori ya es muy sólida, pues a lo mejor una muestra que no corresponda tanto a lo que tú pretendías, pues ya no te tendría que representar que tires a la basura tu modelo, ¿no? Simplemente como que lo ajusta y ya te dice, bueno, pues no era tanto como pensabas, pero voy a seguir pensando en que pues, tu distribución a priori tiene sentido, entonces simplemente lo voy a equilibrar, ¿no? Y ya si realizaras, o si ya tuvieras una muestra más grande que en ese caso, pues ahí sí ya dices, no, ¿sabes qué? Ahí sí no puedo sostener tus hipótesis iniciales, de cómo era tu modelo, ahí sí se te va a voltear porque pues la evidencia muestral nos está diciendo otra cosa y ahora sí de una forma muy contundente, ¿no? Entonces, porque, o sea, y es que esto tiene especial importancia cuando la muestra no es tan grande, porque, pues, ¿qué pasaría, por ejemplo, o sea, vámonos a casos exagerados, ¿no? Yo sé que son casos muy exagerados, pero imagínense una muestra de tamaño uno, ¿no? O bueno, o chiquita, ¿no? Muy chiquita, 5, ¿no? Y entonces ya, ¿no? Es una Bernoulli, tienes tus volados y tú ya tienes ciertos parámetros y dices, no, pues sí está algo cargada hacia uno mi probabilidad, ¿no? En mi volado, hacia que caiga el éxito, ¿no? Y entonces tienes 5 observaciones y las 5 te da que cayó fracaso. Entonces ya dices, oye, no, pues
pues entonces sí es muy probable que sea fracaso, ¿no? Pero, pero pues es que tampoco es imposible, ¿no? O sea, si tu moneda está cargada hacia el éxito, tampoco es imposible, digo, es poco probable, ¿no? Pero tampoco es imposible que caigan puros fracasos al principio, ¿no? A lo mejor si, digo, la aleatoriedad es aleatoria, a final de cuentas, ¿no? ¿Qué tal que si en lugar de haber echado 5 volados te echabas 100 volados y te quedaba que una seguidilla de cinco fracasos al principio y ya luego te quedaban ya fracaso, éxito varias veces y al final te quedaba que eran 70 éxitos y 30 fracasos, digo, pudo haber sido, no sabemos, ¿no? Entonces, digo, poco probable quizás sí, pero posible, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que te diría la estadística clásica en algo así? No, no, tu probabilidad de éxito es cero, ¿no? O sea, órale, ¿no? Qué buena estimación, ¿no? Mi probabilidad de éxito es cero, ¿no? A pesar de que yo estaba seguro que tendría más hacia el uno, como tuve puros fracasos, mi estimación máxima verosímil es que mi probabilidad de éxito es cero. No, pues gracias, estadística clásica, gracias por conclusiones tan maravillosas, ¿no? ¿Y qué es lo que te diría la estadística bayesiana? Híjole, pues con la información muestral, pues tienes que olvidarte un poquito de que se carga hacia uno, ¿no? Ya mejor carga la más hacia un medio porque pues le voy a hacer caso a lo que tú pensabas, ¿no? Pero pues sí, ¿no? La muestra te está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, pues por lo menos pues, ten la decencia de ya olvidarte un poco de eso y cargarla más hacia algo intermedio, ¿no? O ya solo si ya tu muestra es más grande y tienes muchísimos más fracasos también, pues ahí sí ya olvídate o sea, ahí sí te va a decir, no, sí, ya cárgala hacia el cero, no seas terco, ¿no? Pero no te va a decir tu probabilidad de éxito es cero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues eso es absurdo, ¿no? De hecho, algo así, por lo menos tomándolo así, sería imposible, ¿no? Entonces, pues, uy, ¿no? Como que sí, cuando son muestras chiquitas, ahí sí cambia muchísimo lo que te avienta un enfoque con lo que te avienta otro enfoque. Cuando son muestras grandes, pues ya tienden a converger un poquito más, ¿no? Y bueno, ya que ya sabemos, ¿no? Que nos queda una distribución beta a posteriori y que pues tiene una interpretación súper razonable cómo se cambian los parámetros de la nueva distribución beta con respecto a los de la primera, ¿no? Y que vimos que pues sí tiene todo el sentido del mundo por cómo se comporta la distribución, ¿no? Conforme a cómo cambian los valores de su parámetro. Pues ya entraría la pregunta, bueno, sí, ya tenemos la distribución a posteriori, y ahora, ¿cómo hacemos estimación con esa distribución a posteriori? ¿No? O sea, porque sí, ya tenemos en teoría toda la información que necesitamos para hacer cálculos de probabilidades con respecto a nuestro parámetro. Pero nosotros no solamente queremos eso, ¿no? Ya queremos decir, pues una estimación puntual, una estimación por intervalo, a lo mejor, una prueba de hipótesis quizás que queramos realizar. Entonces, ¿cómo se hace? Pues bueno, primero vamos a explicar cómo sería una estimación puntual, que es la más sencilla, o por lo menos la más corta. No es que las otras no sean sencillas, de hecho las otras también son sencillas, pero hay que explicar un poquito más de teoría. Pero bueno, podríamos utilizar como estimación puntual, por ejemplo, y eso es un ejemplo, o sea, puede ser otro, ¿no? Al igual que en la estadística clásica había varias técnicas para obtener estimadores puntuales, también aquí puede haber varias estrategias diferentes para obtener diferentes estimaciones puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar como estimación puntual para nuestro valor de P al valor esperado de P, o sea, la esperanza de esta distribución, ¿no? El valor esperado. ¿A qué me refiero con el valor esperado de P? Pues al valor esperado de nuestra distribución a posteriori, ¿no? O bueno, eso cuando tengamos información. Si no tuviéramos información, o sea, si fuera a priori, pues tendríamos que utilizar nuestro valor esperado, pero de nuestra distribución a priori, ¿no? Que sería como en el paso antes de tener la información muestral. Obviamente, pues en la práctica nos va a interesar ya cuando ya tengamos información muestral, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, entonces voy a denotarlos así. O sea, esta notación me la estoy inventando yo, no es usual, pero creo que es entendible. Le voy a poner P sub 0, gorrito, ¿no? Circunflejo, a la estimación a priori de P, ¿no? ¿Y cómo la vamos a tomar? Por lo menos en este ejemplo, pues como la esperanza de P. Pero la esperanza a priori, o sea, la distribución a priori de P sin meterle información muestral. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? Pues hay que recordar cómo era la expresión para la esperanza de la distribución beta con parámetros alfa 0 y beta 0. Y bueno, si uno no se la sabe, pues se tendría que poner ahí a calcular integrales y todo, pero bueno, aquí pues ya voy a poner la fórmula que se obtiene
Y esa es otra ventaja, ¿no? De que te quedan distribuciones que ya estén estudiadas porque pues, ya te quedan, ya hay, normalmente hay valores que ya puedes simplemente sustituir, ¿no? Entonces, el valor esperado de la distribución beta con parámetros alfa cero y beta cero pues simplemente es alfa cero entre alfa cero más beta cero. Eso es lo que se obtiene y punto, ¿no? Entonces, esto sería nuestra estimación puntual, pero a priori. Entiéndase eso porque sea antes de obtener información muestral, ¿no? Sería, si antes de tener nuestra muestra nos preguntaron, oye, ¿y más o menos cuánto estimas que vale ahorita? Que todavía no sabemos. Ah, esto, ¿no? Insisto, ¿no? Utilizando el método del valor esperado. Obviamente hay otros métodos, ¿no? Pero este es el más usado bastante, por bastante, ¿no? Pero bueno, no tiene que ser así. Hay otros métodos, ¿no? Y a posteriori, entonces, ¿cómo ya quedaría nuestra estimación, que ya es la que ya ocupa nuestra información muestral, que ya es en la que realmente vamos a estar interesados? Pues primero, ¿no? Lo vamos a anotar así ahorita nosotros, como P sub n, gorrito, ¿no? ¿Y por qué le pongo sub n y sub 0? Porque pues aquí sería como si nuestro tamaño de muestra fuera 0, ¿no? O sea, que no tenemos muestra. Y aquí ya es para nuestro tamaño de muestra n. ¿Por qué? Porque ya después, seguramente la sesión que entra, pero no está, pero ya después vamos a analizar qué ocurre con esta estimación conforme n va creciendo, ¿no? O bueno, no tanto creciendo como así que agarremos n más grandes, sino que ya lo hagamos tender pues directamente hacia el infinito, ¿no? Vamos a ver qué ocurre ahí, pero bueno, antes de eso vamos a ver cómo queda ya en el tamaño n específico. Y entonces, ¿qué vamos a tomar? Pues vamos a tomar la esperanza de P, pero ya condicionada en que tenemos esta información muestral observada, ¿no? En que nuestra muestra aleatoria tomó este valor de nuestra muestra aleatoria observada, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo sería la fórmula? Pues exactamente la misma que antes, solo que en lugar de tomar como parámetros de nuestra beta alfa 0 y beta 0, pues lo tomamos como alfa 1 y beta 1, ¿no? Entonces esta sería pues ya nuestra fórmula. Pero bueno, ya para dejarla en términos pues ya de la muestra, pues podemos sustituir quienes eran alfa 1 y beta 1. Y alfa 1 pues justamente era esto, ¿no? Alfa 0 más la suma de las x's y beta 1 era en beta 0 más n por m menos la suma de las x's. Pero ese menos la suma de las x's, o sea, bueno, lo pongo, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Este menos suma de los x's que aparece en beta 1 se va a cancelar con este más suma de las x's que aparece en beta 0, que van a resultar los dos aquí cuando los estemos sumando, ¿no? Y entonces simplemente nos va a quedar alfa 0 más beta 0 más n por m, ¿no? Donde n es el tamaño de muestra y m es el valor del parámetro m que ya conocíamos desde el principio. Y entonces, pues, ¿qué es lo que podemos recordar? Algo importante, ¿no? Recordemos que bueno, desde la perspectiva de la estadística clásica, la estimación máxima verosímil para P en este modelo, ¿en cuál modelo? Pues en tomar nuestra muestra binomial y tomar que P es el parámetro desconocido y que M es un parámetro conocido. Si uno se pone a hacerlo, no, bueno, me imagino que por lo menos el de la Bernoulli habrán hecho, sino es que también ya el de la binomial alguna vez se los pidieron de ejercicio o de tarea, pero bueno, si no lo pueden hacer ustedes, es muy sencillo verificar esto, pero lo que te da como estimación máxima verosímil para P en ese modelo, desde la perspectiva de la estadística clásica, lo vamos a anotar ahorita como P gorrito. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que aquí no le estamos poniendo subíndice, ¿no? Para diferenciarlos. Lo vamos a denotar simplemente como P gorrito. Y eso es la media muestral de tus observaciones, pero dividida entre M. Seguramente el de la Bernoulli sí lo conocen, que ya directamente es la media muestral, pero pues recuerden que la Bernoulli es cuando M es igual a 1, entonces sí se recupera. Pero ¿por qué es la media muestral entre M? Porque lo que estoy diciendo es toma el promedio de todas tus observaciones, pero ¿qué representa cada observación? Pues cada observación representa un número de éxitos. Entonces aquí estoy diciendo el número de éxitos promedio, pero cada ese número de éxitos es sobre M realizaciones. Entonces lo que te dice es agarra el número de éxitos promedio y luego ese promedio divídelo entre las realizaciones que se obtuvo para cada una de esas observaciones del número de éxitos. Y así ya se obtiene una estimación de la proporción de éxitos. Esto es equivalente a considerar la suma, ¿no? Que sería la suma de ya de todas tus XYs, que sería la suma de todos los éxitos entre n por m, ¿no? Que sería entre la cantidad de ensayos, ¿no? También lo podrías pensar así, ¿no? Como ya un promedio, ya sobre todos los ensayos, ¿no? Ya no sobre cada observación de las X, sino ya sobre todos los ensayos, ¿no? Es equivalente, pero normalmente se escribe así, ya de forma más compacta, como la media muestral entre m, ¿no? Insisto, si nunca
se han puesto a hacer esos cálculos, pues lo pueden hacer por su cuenta, les va a dar que esto es lo máximo verosímil para la binomial, ¿no? Al estimar P, cuando M es conocido. Y pues ya, ¿no? Asumiendo que esto es posible, bueno, no posible, ¿no? Que esto es lo que te da, que insisto, ¿no? Lo pueden verificar ustedes si no se sienten tan convencidos. Pues, ¿qué es lo que tendríamos? Pues miren, ¿no? Cuando nuestro tamaño de muestra es cero, que sería como a priori, pues ya tenemos esta expresión. Realmente nos interesa cuando nuestro tamaño de muestra no es cero, ¿no? O sea, cuando sí hay muestra. Entonces, si asumimos que n es positivo, o sea, que sí tenemos información muestral, pues ya, ¿no? Nuestra estimación que vamos a utilizar va a ser esta de aquí. Y entonces vamos a analizar qué ocurre en ese caso. Entonces, si teníamos que nuestro estimador de P, ¿no? Cuando nuestro tamaño de muestra era n, ya bayesiano, pues era igual a esta cantidad, ¿no? Alfa 0 más la suma entre alfa 0 más beta 0 más n entre m. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar estos dos en dos fracciones y entonces va a ser, por un lado, alfa 0 entre esta cantidad más la suma entre esta cantidad. Pero esa suma, ¿qué le vamos a hacer? Pues primero podemos multiplicar y dividir por 1 por n, ¿no? Entonces podemos verlo como n veces 1 entre n por esta suma y entonces eso sería justamente n veces este n que aparece de aquí multiplicado por x barra, ¿no? Ese es un truco como de toda la vida, ya desde estadística 1, ver a la suma como n veces x barra, pero también podemos multiplicar y dividir por m, ¿no? Entonces al multiplicarlo pues ya nos quedaría el m también aquí afuera, multiplicando este m que ya estaba, y aquí adentro nos quedaría dividido entre m. ¿Y por qué hacemos eso? Pues para que nos quede esta cantidad de aquí, ¿no? Justamente es lo que podemos notar, que de esta suma podemos recuperar este estimador clásico, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues lo que tendríamos entonces es que queda eso de ahí arriba, aquí, pero multiplicado por n por m, que es el número total de ensayos, ¿no? ¿Y por qué también es conveniente? Pues porque queda ese mismo número aquí abajo, ¿no? Ahorita vamos a ver que eso nos va a ayudar. Entonces, bueno, más adelante. El punto es que entonces a lo de la izquierda le vamos a aplicar un trucazo. Vamos a multiplicar y dividir por alfa 0 más... Hoy vamos a ver por qué estamos haciendo todo esto, ¿eh? Vamos a multiplicar alfa 0 más beta 0 y dividirlo también por alfa 0 más beta 0. Y entonces, asociando de forma correcta, pues lo que tendríamos es que quedaría este factor alfa 0 más beta 0 entre alfa 0 más beta 0 más n entre m multiplicado por alfa 0 entre alfa 0 más beta 0, ¿no? Entonces eso sería, todo esto sería igual a esto de aquí. ¿Y por qué hacemos esto? Porque este número alfa 0 más beta 0, pues es esto que tenemos aquí, que era nuestra estimación puntual a priori. O sea, nuestra estimación puntual sin usar la información de la muestra. Es lo máximo que podemos hacer. Es decir, que esto sería nuestra estimación puntual. Y esta estimación puntual pues sería una estimación puntual bastante sensata porque más allá de que sea el máximo verosímil o algo así, más bien es el estimador que uno pues pensaría que se tiene que usar, ¿no? Porque no solamente es el máximo verosímil, también es el de momentos y digo, metiéndole un poquito de cerebro, sin saber que es el máximo verosímil, sin saber que es el de momentos, si a ti te preguntan antes de que sepas estas técnicas, ¿no? Y ya lo piensas un rato, oye, ¿qué estimador usarías para estimar la proporción? Pues casi cualquier persona llegaría a esto, ¿no? Entonces, más que aquí lo voy a mencioné que es máximo verosímil, pero porque quiero contrastar entre los dos enfoques, por lo menos en esta clase, pero no es tan importante eso de que es el máximo verosímil ahorita. Más bien, lo que es importante ya en esta parte de aquí es que es como es el estimador de nuestra proporción, pero ya utilizando la información de la muestra, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que pues este estimador, porque bueno, esto de aquí era justo esto, ¿no? P gorro, ¿no? Es el que aparece aquí y cada multiplicado por este factor, ¿no? Por n por m entre alfa 0 más beta 0 más n por m, ¿no? Esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que pues nuestro estimador bayesiano, cuando nuestro tamaño de muestra es un n positivo, o sea, cuando se hay muestra, pues nos queda un factor multiplicado por nuestro estimador bayesiano a priori, o sea, nuestro estimador sin usar la muestra, más otro factor multiplicado por nuestra estimación utilizando solamente la información de la muestra. Que pues, aquí se da la... Bueno, aquí muchas veces, y también hay una forma de justificar por qué pasa eso y explicar por qué pasa eso, pero también ya es meterte muy profundo en la teoría de Bayesiana, pero no es raro que quede justo
como nuestra estimación de la muestra, el que sea el máximo verosímil desde el enfoque clásico de la estadística. Tiene una relación fuerte ahí desde la profundidad, pero eso ya es como muy avanzado, ¿no? Ponerse a platicar de eso, porque queda justo el máximo verosímil. Pero bueno, más que pensarlo como el máximo verosímil, piénselo como que es el estimador sensato que uno tendría que usar utilizando la pura información muestral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y fíjense, y no solamente quedan multiplicados por cualquier factor, queda multiplicado, por ejemplo, este valor P gorrito, que es nuestra estimación utilizando solamente la información muestral, nos queda multiplicado por esta cosa que es n por m entre n por m más una cantidad, y el otro nos queda esa cantidad que falta aquí arriba dividida entre la suma, ¿no? De las dos, ¿no? Que es esa misma cantidad más n por m. Entonces, si por ejemplo a esta cantidad, a este factor que queda multiplicando a P gorrito, ¿no? Que es nuestro estimador con la pura muestra, le llamamos gamma de n para escribirla más corto, que sí depende de n, ¿no? N aparece aquí y aparece aquí. Pues nos podemos dar cuenta de que esto que aparece acá es justamente 1 menos gamma de n. ¿Por qué? Porque si hacemos 1 menos esto y escribimos el 1 en términos de esta número de aquí abajo como una fracción, pues nos va a quedar alfa 0 más beta 0 más n entre m menos n entre m y todo dividido entre alfa 0 más beta 0 cuando queramos hacer 1 menos gamma de n, y entonces se van a cancelar el m por m y ya nos va a quedar esto de aquí arriba nada más, ¿no? Ustedes lo pueden verificar que efectivamente llamando a este número como gamma de n, este número de aquí es exactamente 1 menos gamma de n, y entonces lo que nos queda es que nuestro estimador bayesiano con tamaño de muestra n positivo es justamente igual a un factor 1 menos gamma de n multiplicado por nuestro estimador bayesiano a priori, o sea, nuestra estimación puntual sin tener muestra, más el factor gamma de n multiplicado por nuestra estimación puntual únicamente utilizando la información de la muestra. Es decir, nuestra estimación puntual bayesiana es lo que se llama un promedio ponderado entre la estimación puntual a priori P de 0 y la estimación puntual muestral, que coincide con la clásica con el método de máxima verosimilitud, en este caso, P gorrito, ¿no? ¿Qué es un promedio ponderado? Pues justamente es o sea, primero hay que pensar que es un promedio, ¿no? Justamente un promedio pues es sumar los valores y dividirlos por 1 entre n, ¿no? Donde n es el número de valores que tenemos. Y entonces si uno quiere hacer algo parecido, pero que le dé, o sea, ahí lo que estarías haciendo al dividirlos por 1 entre, por ejemplo, si son dos valores, que aquí son dos valores, si hiciéramos el promedio aritmético sería sumarlos y multiplicarlos por un medio. Y entonces ese multiplicar por un medio lo que indica es que para sacar tu promedio le estás dando a ambos valores el mismo peso, ¿no? La mitad del peso. Por eso se les multiplica por un medio. Pero tú puedes generalizar esa idea de promediar cosas, pero ya no dándole el mismo peso a todos los valores, ¿no? En este caso solo harían dos valores. ¿Y cómo haces eso? Pues multiplicando uno por cierto valor, que aquí le llamamos gamma de n, y multiplicando el otro por el complemento de este valor, ¿no? Que es 1 menos gamma de n. Y justamente esa idea de promedio ponderado es de donde sale la idea de esperanza matemática, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo otra vez, pero sí todo el sentido del mundo que si estamos utilizando la esperanza, que no solamente se ocurre con la esperanza, a veces se ocurre con otras formas de estimar, pero pues justamente ahorita que estamos usando la esperanza como estimación, pues nos queda en términos de un promedio ponderado y la esperanza en sí misma es una especie de promedio ponderado. Entonces, bueno, cuando vean cómo se construye la esperanza formalmente en probabilidad 2, básicamente de ahí sale la idea de promedios ponderados, ¿no? Solo que ya luego se generaliza con integral de Lebesgue o ya de perdida con integral de Riemann-Stieltjes, pero esa es la idea, ¿no? Hacer promedios ponderados. Entonces, lo que nos queda es que nuestra estimación puntual pues es un promedio ponderado entre dos estimaciones puntuales, ¿no? La bayesiana de paso n promedia la bayesiana del paso cero, o sea, o sea que a final de cuentas es nuestra estimación puntual que hacemos sin información muestral, promediada con la estimación que se hace con la pura muestra, ¿no? Pero no promediada directamente que cada una le da el mismo peso, sino que a una le da cierto peso gamma n y al otro le da el complemento, ¿no? Que es 1 menos gamma de n. Y pues justamente pues podemos ver, ¿no? A analizar este ponderador y lo que nos dice es que el ponderador que determina el peso que se le da a nuestra información muestral
para nuestra estimación puntual bayesiana está dada pues por esta cantidad gamma de n que era n por m entre alfa 0 más beta 0 más n por m, y esa cantidad es mayor o igual a 0 y estrictamente menor a 1. ¿Por qué? Porque pues sabemos que alfa 0 más beta 0 es una cantidad positiva. Entonces, aquí abajo estamos teniendo un número estrictamente mayor que lo que tenemos aquí arriba. Entonces, como lo de abajo es estrictamente mayor que lo de arriba, pues nunca puede dar 1 este ponderador, ¿no? Siempre da una cantidad estrictamente menor a 1. Solamente daría 1 si los de arriba y los de abajo son iguales, que es cuando alfa 0 y beta 0 ambos fueran 0, que no se puede, ¿no? Entonces no puede dar 1. Pero sí podría dar 0. ¿Cuándo daría 0? Cuando no hay muestra. Es la única forma. Porque m es mayor a 0 y n, porque es un entero positivo, y n es mayor o igual a 0, ¿no? Porque, bueno, técnicamente ya se considera como que es mayor a 0 porque es nuestro tamaño de muestra, pero pues podríamos interpretar que podríamos tener un tamaño de muestra 0 cuando todavía no tengamos la muestra, que sería cuando estamos en nuestra información a priori. Entonces, hago este comentario por dos razones. La primera, que no la puse, es que es porque pues inclusive esto mismo de aquí, aunque lo empezamos analizando, ¿no? Cuando n era mayor que 0, que ahí sí era necesario para que existiera bien x barra y etcétera, pero inclusive esta fórmula de aquí, eh, digo, utilizando algunas convenciones, ¿no? De que, por ejemplo, si aquí ponemos n igual a 0, pues ya nos queda una suma vacía que es igual a 0 y entonces ya no afecta y cosas de ese estilo, pero pues con convenciones usuales de matemáticas, esta fórmula que obtuvimos también sería válido para el caso en el que n fuera igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí lo que nos quedaría es que ese factor sería 0, ya esto no aparecería, y ya este factor sería 1, y ya nos diría que pues nuestra estimación que hay que usar pues era justamente lo que definimos como P sub 0, que era nuestra estimación a priori. Entonces, bueno, ahí ya depende de si te gusta, si prefieres escribirlo por casos, para no asumir ahí cosas con las sumas vacías, o si te gusta escribirlo todo con un solo caso, pero bueno, inclusive se podría utilizar esta misma fórmula para el caso en el que n fuera igual a 0, ya no solamente para n estrictamente mayor a 0, o pues dividirlo por casos, ¿no? En el 0 se hace esto, en el mayor a 0 se hace esto, no pasa nada. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, ¿qué implica que sea menor a 1 siempre? Pues, si es menor a 1, eso indica que jamás de los jamases le vamos a dar todo el peso únicamente a nuestra información muestral. Que porque sí, o sea, este es el ponderador que determina. Ah, bueno, y también importa que esté entre 0 y 1 para que pues sí sea posible que se considere como un ponderador, ¿no? Porque tiene que ser una proporción, un promedio ponderado. O sea, lo estás multiplicando por ponderadores que te dicen qué peso total le tienes que dar, ¿no? O sea, qué proporción del peso le tienes que dar y pues sí tiene que ser algo que viva entre 0 y 1, ¿no? Si no, pues también ahí habría problemas. Entonces, es bastante natural que nos quede algo así, que esté entre 0 y 1. Y bueno, que ese ponderador nunca dé 1 lo que nos indica es que nunca le vamos a dar todo el peso a nuestra información muestral. ¿Por qué? Porque pues esto es lo que está multiplicado por el estimador de nuestra información muestral. Entonces esto de aquí pues tampoco nunca va a dar 0 y siempre va a darle un peso, aunque sea muy pequeño, pero siempre le va a dar un peso a nuestra información a priori, ¿no? Digo ya en la práctica cuando n es una cantidad pues finita, ¿no? Por supuesto. Entonces ¿por qué lo menciono? Porque, o sea, de hecho, ¿no? De hecho, pueden ver ustedes que este ponderador gamma de n es igual a 0, sí, solo sí, pues n es igual a 0, ¿no? Y es justo lo que significaría que solo se le daría el peso completo a la información a priori, porque pues se le va a dar ese peso porque no hay muestra, ¿no? O sea, más bien que solamente esta fórmula le va a dar todo el peso a la información a priori, solamente se lo va a dar si no hay otra información, ¿no? O sea, que también tiene todo el sentido del mundo. O sea, siempre que haya información muestral, sí le va a dar algo de peso a esa información muestral, pero nunca le va a dar todo el peso, ¿no? O sea, todo eso sale nada más de analizar que este valor está entre 0 y 1. Que por supuesto, ¿no? Primero teníamos que haber analizado que este estimador, este de aquí, pues se podía escribir en estos términos, ¿no? Porque también ya viéndolo aquí, pues ya tienes una fórmula y fin de la historia, ¿no? Pero pues siempre es interesante ponerte a analizar pues qué onda con las fórmulas que te dan, ¿no? De hecho es más fácil calcular esto que ponerte a calcular por separado gamma de n y hacer esto, ¿no? Ya para sacar el puro valor pues usarías esta fórmula, pero si lo escribes así, le hayas mucha interpretación a los resultados, ¿no? Entonces, y de hecho, ¿no? Uno puede, a ver,
Entonces, perdón, eh, pues ya, ¿no? Que ya analizamos todo esto, ¿no? Que pues esto determina el peso de nuestra información muestral, que nunca se le da todo el peso a la información muestral, que a veces sí se le podría dar, bueno, que solamente se le da cero peso a nuestra información muestral en caso de que no haya información muestral, o sea, obviamente, ¿no? De hecho, ya podemos ponernos a analizar que aunque nunca toca al uno, ¿no? Aunque estrictamente nunca va a ser igual a uno, sí podemos analizar qué pasa cuando se tiene un límite, ¿no? Porque si hacemos tender n, que es nuestro tamaño de muestra, hacia infinito, y entonces sacamos ese límite para nuestro ponderador gamma de n, que es el ponderador que nos dice qué peso le damos a nuestra muestra en nuestra estimación puntual bayesiana, pues simplemente, ¿no? Sacar el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión de aquí, que era nuestro ponderador gamma de n, y pues poder calcularlo, bueno, ya desde aquí muchos ya verían que es uno, ¿no? Pero ya si quieren calcularlo de forma más explícita pueden dividir el numerador y el denominador por n, y entonces ya dividiendo el numerador por n nos queda simplemente n por m entre n, nos queda m, y abajo nos queda esta cantidad entre n, ¿no? Que es esto de aquí, y otra vez, ¿no? N por m entre n nos vuelve a quedar m, y entonces haciendo tender esto infinito, pues esta cantidad de aquí tiende a 0, y ya todo el ponderador tiende a m entre m, que es 1. ¿Y todo esto cómo se interpreta? Pues esto quiere decir, esto indica que entre mayor sea nuestro tamaño de muestra, mayor será el peso que le demos a la información muestral y menor será el peso que le demos a la información a priori, que tiene todo el sentido del mundo otra vez, ¿no? O sea, bueno, podríamos ponernos más específicos y ponernos a saber que esta es una expresión creciente con respecto de n, que realmente es lo que más bien tendríamos que probar para darle esta interpretación ya de forma más formal, pero bueno, o sea, ya con el puro límite se entiende, ¿no? Y de hecho, pues sí, o sea, más bien, ¿no? Para ser más correctos, lo que diría este límite es que si su tamaño de muestra es gigantesco, más bien, ¿no? Eso es lo que se referiría, ya siendo más correctos, se referiría a que si tu tamaño de muestra es gigantesco, entonces esto se va a aproximar muchísimo a uno, pero así exageradamente a uno, ¿no? Y pues sí, ¿no? Eso también tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que entre más grande sea tu muestra, más peso le vas a dar a la información de tu muestra sobre el peso de la información sobre el peso que le vas a dar a tu información a priori, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es, entre más grande sea tu muestra, esto te va a ir importando cada vez menos porque esta cantidad se va a ir aproximando a cero. Y esto te va a importar cada vez más porque esta cantidad se va a ir aproximando a uno. Uh-huh. Y de hecho, ¿no? Uno se puede poner a analizar, ya pensándolo más como variables aleatorias, ¿no? En lugar de estas observaciones, que pues esto de aquí va a converger al verdadero valor de P, ¿no? Pero bueno, y eso también pasa en el enfoque clásico, ¿no? Pero pues aquí es importante. En la práctica vamos a tener n igual a infinito, pues no. ¿Podemos tener n's exageradamente grandes? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que eso siempre va a ser subjetivo también, ¿no? Pero bueno, de que se puede tener n's muy grandes, se puede tener n's muy grandes. Pero en n's iguales a infinito, eso es imposible, ¿no? En la práctica. Entonces, o sea, por un lado tiene esa interpretación de, o sea, ya depende como tú lo quieras ver, ¿no? Puedes tener esta interpretación de, ay, si de todas maneras esto se va a parecer mucho a P gorrito, que era mi estimador que me da mi estadística clásica cuando n sea muy grande, pues ¿para qué hago esto, no? Ya mejor me fijo en esto si n es muy grande. Eso podría ser una interpretación. Otra interpretación, con ahora sí que con toda la intención totalmente contraria, sería, ok, eso es cierto, pero eso solo va a ser igual si n es infinito, pero si n no es infinito, fíjate que no va a ser lo mismo. Entonces, aunque sea muy parecido, sí, sí es muy parecido, pero no es igual. Entonces, como que en un sentido la estadística bayesiana te estoy diciendo, pues mira, si la muestra es muy, muy, muy grande, de hecho si la muestra es infinito, el enfoque clásico está bien. Pero también si lo ves desde ese sentido estricto, solamente ahí está bien, ¿no? Entonces, y es como de, oh rayos, porque pues eso no es posible, ¿no? No se puede que nuestra muestra sea infinito. Y por lo menos aquí, solo ahí se alcanza el que esto sea igual a uno, solo ahí le da todo el peso a la información muestral. Pero bueno, ya depende de cada quien su preferencia hacia qué enfoque, pues como lo suele interpretar, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Lo que sí es cierto es que sea una interpretación, sea la otra, como la quieras orientar, entre más grande sea nuestro tamaño de muestra, más se va a parecer el enfoque clásico al enfoque, a lo que nos arrojaría el enfoque bayesiano, perdón, bueno, ajá, más se va a parecer el enfoque bayesiano a nuestro enfoque clásico,
con la estimación máxima verosímil, ¿no? En este caso, por lo menos. Y también, ¿no?, utilizando esta estimación, ¿no? La estimación mediante el valor esperado, ¿no? Insisto, no es la única. Y pues sí, pero más allá de eso, ¿no? Solamente en esta clase me voy a centrar en esa comparación, ¿no? Entre el enfoque clásico y el enfoque bayesiano. Pero ya olvidándonos del enfoque clásico por un momento, que ya va a ser para las siguientes clases, pues, ¿qué interpretación más bien tiene esto? Que, insisto, ¿no? Tiene todo el sentido, ¿no? Ya para finalizar, lo reitero, que pues entre más grande sea nuestra muestra, ya independientemente de si se parece o no se parece al enfoque clásico, eso ya no me va a importar, ¿no? Eh, Más bien, entre más grande es el valor de nuestra muestra, más peso le va a dar a la información muestral. Y es que esa es otra cosa, ahí también ya exhibe muchísimo la necesidad que tiene el enfoque clásico de muestras gigantescas. Porque si tu muestra no es tan masiva, no es tan gigantesca, pues el enfoque clásico ya no te da para mucho. Y el enfoque clásico y el enfoque bayesiano te da para lo que quieras, siempre y cuando tu información a priori sea una información muy buena, ¿no? Eso sí hay que seguirlo mencionando, ¿no? Pero si uno logra ya tener esa experiencia necesaria, esa práctica necesaria para saber elegir buenas distribuciones a priori, pues el enfoque bayesiano sirve tanto para muestras grandes como para muestras no tan grandes. Y el enfoque clásico con muestras pequeñas deja muchísimo que desear. Sobre todo si quieres una precisión buena, ¿no? Ya si quieres una precisión ahí pues, de un dígito, dos dígitos, pues ahí sí ya también el clásico funciona y fin de la historia, ¿no? Pero si ya quieres una precisión pues más especializada, si el enfoque clásico con muestras chicas deja muchísimo que desear y el enfoque bayesiano, insisto, siempre y cuando tu distribución a priori esté bien elegida, con muestras pequeñas puede hacer muchísimo aún así, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Inclusive yéndote al extremo de con una muestra tamaño cero, ¿no? Pero bueno, eso también ya sería una exageración, ¿no? También, para ser justos, pues sí, ya sería también un despropósito, ¿no? No tener muestra, ¿no? Que bueno, también se puede interpretar como que mientras no tengas nueva información, pues te quedes con lo que ya obtuviste, ¿no? Y eso les insisto, ¿no? Eso sería más pensando en que sea un modelo que se aplique varias veces, ¿no? Varias veces aplicas una y otra vez el mismo modelo o un modelo parecido. Y entonces, pues sí, ¿no? También lo puedes interpretar así, como que pues mientras no tengas nueva información, pues te quedes con esto, ¿no? Te quedes con lo que ya tenías a priori, ¿no? También se puede interpretar así. Y bueno, ya nada más, ya para dejarlos ir. También podríamos analizar, y eso no lo voy a hacer, justamente ya sabía que no me iba a dar tiempo, pero también podemos analizar cómo se comporta la varianza a posteriori, o sea, cuando sí hay muestra. Y lo que pueden analizar ustedes no es tan directo como esto, pero tampoco es imposible. Lo que pueden analizar es que la varianza a posteriori, o sea, la varianza del parámetro dada nuestra información muestral cuando n tiende a infinito, y pues para obtener esa expresión, bueno, es esto de aquí, como obtuve esto, pues es la expresión de la varianza de una beta, o sea, simplemente la busqué, la sustituí. Pues esto de aquí, ¿no? Y aquí parece que no depende de n, pero sí depende, ¿no? Porque alfa 1 y beta 1 y todo eso depende de la muestra, ¿no? Dependía de nuestra muestra, eran estos valores de aquí, ¿no? Eran estos, ¿no? Entonces, si ya sustituyes esos valores y empiezas a ser cuidadoso y a ver cómo se comporta esto de aquí, pues te vas a dar cuenta que lo de arriba tiende a infinito, lo de abajo también tiende a infinito, pero puedes justificar que lo de abajo se va muchísimo más rápido que lo de arriba y entonces ya como tal el cociente tiende a cero, ¿no? Simplemente es pues, usar límites. Y eso, pues, ¿qué significaría? Pues eso significaría en nuestro caso que entre mayor sea n, entre mayor sea nuestro tamaño de muestra, mayor sería la precisión. ¿Por qué digo eso de precisión? Porque pues justamente cómo se interpreta la varianza y la esperanza en conjunto, pues que entre más varianza haya, tu distribución va a tender a separarse más del valor esperado de la distribución. Y entre menos varianza haya, tu distribución va a tender a acercarse más al valor, justamente al valor esperado de la distribución. ¿No? Entonces, siempre es bueno cuando es la esperanza utilizar la varianza. Cuando utilizas como estimación puntual o, bueno, como medida de tendencia central en general, la mediana, en lugar de fijarte en la varianza, te fijas en algo que se llama rango intercuartílico. Cuando utilizas como estimación, como medida de tendencia central la moda,
te fijas en cómo se comporta la función de densidad de masa evaluada en esa moda, qué tan alta es, ¿no? Entonces, aquí en nuestro caso que estábamos usando la estimación puntual, pues analizar, ¿no? Y justificar, que lo dejo como ejercicio, justificar que la varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito, pues es justamente decirnos que sí, efectivamente, nuestra distribución a priori va a tender a acercarse muchísimo a este estimador puntual que nosotros estamos utilizando. Bueno, más bien a esta estimación puntual bayesiana que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque la obtuvimos mediante una esperanza. Y bueno, eso también lo puedes justificar ya directamente de hacer aquí el cálculo cuando n tiende a infinito, pero también uno podría analizar que cuando ambos parámetros tienden a infinito, no, ahí sí es necesario que sean ambos. Bueno, creo que tal vez con que uno solamente tienda, pero bueno, según yo, bueno, da igual si es con uno o con dos, pero si es con dos, si los dos parámetros tienden a infinito, puedes ver que esta distribución beta, pues sí, su varianza tiende a cero. ¿Y por qué digo eso? Porque pues también puedes justificar que con que n tiende a infinito, ambos parámetros tienden a infinito y entonces ya hacerlo como un límite que depende de dos variables, no de una variable, que tal vez así sea más sencillo o tal vez sea más complicado, ¿no? Pero bueno, esos detalles ustedes los pueden verificar y pues sí, ¿no? La interpretación justamente sería que entre más grande sea nuestro valor de nuestros parámetros, menos varianza va a haber, va a haber más precisión al hacer esta estimación puntual con nuestro valor esperado y pues justamente pues lo que comentaba, uno puede analizar que estos valores, entre más grande sea nuestro tamaño de muestra, esto va a tender a ser muy grande, esto va a tender a ser también muy grande y entonces ambos valores pues se nos van a ir haciendo cada vez más grandes y por lo tanto nos va a quedar un modelo con mayor precisión.